Un exoficial de la prisión con el que mi padre mantiene correspondencia, le escribió a mi padre una carta, divulgando una de sus más horribles e inexplicables experiencias, después de que mi padre le dijera que estaba recopilando historias de ese tipo. Mi padre dijo que su nombre es Theo Johnson, y que su historia tiene lugar durante el mismo período del auge religioso, en el que encontró los muñecos de cuerda en su carro de archivos para incinerar. Es mediados de diciembre del 98 y las guerras santas de la prisión están en pleno apogeo. La banda de los cruzados se estaba volviendo más audaz, con grupos en cada unidad de celda, predicando sobre el fuego del infierno y azufre en las salas de recreo. A medida que pasan las semanas, empiezan a acumular más y más seguidores, y en poco tiempo son el grupo más grande dentro de los angustiosos muros de la unidad de Telford. Los reclusos empiezan a llamar a los fanáticos religiosos los profetas de la penitenciaría. A la hora de comer, todos los días, los cabecillas del grupo están en las mesas gritando y predicando, mientras sus seguidores hacían gran escándalo durante los sermones. Cuando los guardias intentan disolver todo, comienzan a estallar disturbios en los pasillos. Los miembros empiezan a negarse a comer o beber, citando una violación de su libertad religiosa, y al final de la semana 2 miembros del grupo han conseguido morir de hambre y deshidratación. Más amenazan con hacer lo mismo, así que los guardias se ven obligados a dejarlos continuar como estaban, predicando la condenación a cualquiera que no sea lo suficientemente sabio para apartarse de sus malvadas artimañas y seguir sus creencias. En oposición directa a los profetas, había un grupo de satanistas practicantes, que llegaron a ser conocidos como la Orden. Mientras que los profetas predicaban en la sala de comidas, la Orden comienza a realizar sesiones de espiritismo y rituales, llamando e invitando al diablo a entrar. Es entonces cuando las cosas empiezan a escalar, y los profetas se encargan de purgar la población de la prisión de los blasfemos. El número de la Orden comienza a disminuir después de que varios asesinatos violentos y palizas a sus conocidos practicantes asustan a algunos de los miembros más marginales. Los cultistas que permanecieron, sin embargo, fueron firmes y nunca dejaron de tomar represalias de las formas más horribles y brutales. Los reclusos son encontrados muertos en sus celdas, cuerpos y miembros como si fuera papel arrugado. 6 llevan una corona de clavos incrustados en el cráneo, cada uno con una pierna cortada y atada a sus brazos, formando un espeluznante crucifijo de carne, antes de ser colgados al revés, decorando los rieles a lo largo del pasillo del segundo piso. Después de ver y escuchar algunos detalles sobre los hechos sangrientos, los internos empezaron a sospechar que la brujería y la magia negra estaban involucradas. Durante esta batalla sobre Dios y lo oculto, unos 42 internos fueron masacrados desde principios de septiembre hasta la Navidad, cuando el humo finalmente se calmó. Es en la esclavitud de este caos donde la carta de Theo Johnson tiene lugar. Parafraseando y saltando los detalles personales, esto es lo que decía. ¿Sabes, Dave? Intento no pensar en estas cosas. Pasé suficiente tiempo en torno a la maldad y la violencia durante mis 43 años en el sistema penal, que decidí dejar todo atrás en esas celdas, cuando me jubilé. Pero ya que lo preguntas, supongo que un paseo por el carril de los recuerdos escabrosos de la memoria no me matará. Era diciembre del 98, cuando todos esos fanáticos religiosos estaban haciendo un alboroto. Lo recuerdo porque estaba nevando afuera. Es curioso, tal vez esté encallecido por todo esto, pero mientras estamos en medio de encontrar presos cortados en pedazos y clavados en las paredes, lo único inusual en mi mente es el hecho de que está nevando en Texas. Me levanto ese día como cualquier otro, tomo mi café, beso a mi esposa y me voy a trabajar. Para cuando llego allí, la nieve estaba cayendo, como lo que me imaginaba, que era una ventisca en el norte. Escaneo a través de la seguridad y descubro que la prisión está cerrada y los guardias están todos haciendo su labor de forma rápida. Le pregunto a mi amigo qué pasa y me dice que encontraron 8 de esos fanáticos muertos en los pasillos. Dijo que habían sido completamente desollados y lo más extraño es que les faltaba la piel y los corazones. Le pregunto si saben quién lo hizo y me dice que todas las cámaras los muestran entrando al pasillo y luego se quedan en blanco. Lo que es extraño es que ninguno de los cuerpos fue encontrado en el mismo lugar, lo que significa que simultáneamente 8 cámaras solo funcionaron mal cuando los asesinatos tuvieron lugar, y empezaron a trabajar de nuevo justo después.
Todos están encerrados en sus celdas, y los guardias están al límite, pero el conteo de reclusos resulta bien, menos por los 8 fallecidos, así que empezamos con nuestros deberes normales. Con todos encerrados, la mitad de los guardias se dirigen a la sala de comidas para empezar a preparar el almuerzo, ya que ese día estaríamos entregando bandejas. Siempre hay una mezcla de responsabilidades cuando estas cosas pasan, y cuando ocurre, termino en la patrulla de la cerca. Salgo a la nieve que está a mitad de camino subiendo hasta mis rodillas, y me dirijo a lo largo de la línea de la valla. Normalmente es una forma bastante tranquila de pasar el día, y lo que yo consideraría un trabajo de tira corta, pero ese día especialmente, hacía un frío insoportable y esperaba estar trabajando dentro, así que todo lo que tenía puesto era un pequeño cortavientos, que funcionaba tan bien como el papel higiénico mojado. De todos modos, bajé el tramo de la valla que se dirige a través de los árboles y justo ahí en el borde del bosque está este tipo de pie desnudo mirando fijamente el perímetro de la cadena. Instintivamente saco mi arma y le digo que se tire al suelo y recuerdo que mi voz no reflejaba lo asustado que estaba. Haces este trabajo al tiempo suficiente y supones que eres bueno en eso, suenas confiado cuando no lo eres, te sientes valiente cuando tienes miedo. Le grito a este tipo que se agache y ni siquiera me reconoce, solo se queda mirando la valla. Ahora está cubierto de tatuajes, tatuado en verde de prisión, así que sé que es un preso y creo que alguien debe haber metido la pata contando a los internos. Intento llamar por radio para pedir refuerzos, pero la ventisca es demasiado fuerte para que yo pueda enviar cualquier tipo de mensaje desde donde estoy. Me acerco a él con mi arma desenfundada, rogándole que se agache y es entonces cuando me doy cuenta de que desde la parte de atrás de sus pies hasta la punta de su cabeza se encontraban estos puntos, todos suturados, de esta cuerda negra del grosor de un cordón de zapato. Hasta ahora había estado quieto como un tablero, parado casi como un maniquí de una tienda comercial. Desde mi punto de vista, está parado en un ángulo y solo puedo verlo de lado y parte de su espalda, pero no puedo evitar la sensación de que me resulta familiar. Ahí es cuando me doy cuenta, este es uno de los internos que fue encontrado muerto en los pasillos esa mañana, o su piel al menos. Contra cada gramo de cordura que me dice que no lo haga, sé que tengo que ir hacia donde se encuentra, para confirmar su identidad. Me pongo justo detrás de él y mi mano temblorosa empieza a abrirse camino a través de la nieve que cae alcanzando su hombro. Entonces, justo cuando mis dedos tocan su carne, en este rápido giro en picada, gira su cuerpo y ahora está de pie cara a cara conmigo. Yo salto y caigo en la nieve y él se queda mirando un segundo más antes de girar hacia el bosque que está a nuestro lado y corre en este movimiento robótico, y desaparece entre los árboles. No sé qué me hizo hacer lo que hice después, tal vez la adrenalina, tal vez la estupidez, tal vez ambas, pero salgo de la nieve, tomo mi arma y salgo tras él. Los árboles son tan densos que puedo oírlo moverse entre la maleza pero no puedo verlo, así que todo lo que puedo hacer es seguir el ruido de los crujidos de ramas, y las huellas de los pies a través de la nieve. Me lleva cada vez más adentro, todo el tiempo esta voz en mi cabeza está gritando que vuelva, que vuelva. Finalmente le oigo dejar de moverse al otro lado de un pesado matorral de ramas. Reviso mi pistola y me aseguro de que le haya quitado el seguro, luego con cautela, me dirijo a través del arbusto para enfrentarlo. Me abro camino entre las hojas y el árbol, y el sendero se abre a un pequeño claro. Me siento aterrorizado al ver las pieles sin vida de los 8 internos fallecidos, que yacen en un círculo perfecto, cabeza a cabeza y cara a cara en la nieve. Todos están cosidos y llenos de heno que puedo ver saliendo de sus bocas abiertas y de sus cuencas de los ojos vacíos, como una especie de espantapájaros de carne de mente. Y veo las huellas que había estado siguiendo y que conducían al hombre por la valla, que ahora se encuentra en el círculo uniéndose a los otros, como si nunca se hubiera levantado y movido. Estoy entrando en pánico, haciendo clic en mi radio, rogando para que alguien responda. Luego llega esta voz entrecortada y pegajosa, pero no puedo oír lo que dice, así que empiezo a sacudir y a dar vueltas, tratando de obtener alguna señal cuando veo que algo se mueve en mi periférico. Me quedo paralizado por un minuto, sin querer saber, sin querer ver. Respiro profundamente y pongo el dedo alrededor del gatillo del arma desenfundada y para mi horror 3 hombres de carne y hueso se han ido, y lo que es peor, puedo oír algo dando vueltas a mi alrededor. Más de una sola cosa debido al sonido de la misma.
Los otros estaban ahora de rodillas, inclinándose y arrodillándose alrededor del círculo como si fueran adoradores de un ídolo, y empiezo a sentir el suelo vibrando bajo mis pies. Mi cabeza me dice que corra, pero a pesar de que mi cerebro estaba activo, las piernas no funcionaban para mí, ya que no podía moverme, solo miraba. Vi como la tierra entre ellos comenzó a abrirse y desde abajo pude ver esto, brillando, como desde las brasas de una llama, y estas largas extremidades, como arañas, comenzaron a llegar desde las profundidades. Los temblores fueron tan fuertes que me doblaron las rodillas, y en cuanto golpeé la nieve, me puse en modo de supervivencia. Salí corriendo del claro hacia los árboles tan rápido como pude y pude ver que 2 de los cadáveres corrían por el bosque a mi lado con el mismo paso robótico. Debo haberme perdido y dado la vuelta porque estuve corriendo durante 10 minutos y pude ver directamente delante de mí, que estaba volviendo al mismo lugar donde ascendía la criatura. Lo que fuera que saliera del agujero, chillaba y gruñía en estos profundos aullidos inquietantes que resonaban entre los árboles. Me doy la vuelta y corrí sin rumbo hacia el otro lado, rogando encontrar la salida. Pero no importaba cuánto tiempo o cuán lejos corriera, podía oír esos sonidos rugientes en mi oído, justo detrás de mí. Era tal vez el mediodía, a más tardar, pero el cielo estaba muy oscuro y se hizo evidente que no estaba llegando a ninguna parte. Miro a mi alrededor y ya no veo los cadáveres reanimados siguiéndome, así que hago lo único que se me ocurre: cavar una zanja en la nieve y enterrarme en este. No pasaron más de 30 segundos y oigo pasos que hacían crujir la nieve a mi alrededor, luego siento que algo camina a través de mi madriguera de nieve poco profunda. De un lado a otro sobre mi cuerpo congelado van, buscándome, ¿con qué propósito? No quería saber. Caminando en su búsqueda, uno de ellos patea algo de la nieve que cubría mis ojos y debe haber sentido mi cara en su pie, porque se detiene y lentamente se da vuelta. Esta cosa. Este cadáver viviente me mira directamente, y no tiene ojos pero de alguna manera sé que me ve. Justo cuando comienza a dar un paso hacia mí, escucho un fuerte chillido y veo una de esas arañas de la fosa que viene de entre las ramas, perforar el saco de carne directamente a través del pecho, y luego lo agarra en las extremidades, lo escucho azotarlo en las copas de los árboles, y salir a la distancia. Espero allí unos buenos 5 minutos y finalmente empiezo a trabajar en mi trinchera. Me levanto y echo un vistazo para ver si no hay nadie cerca, pero cuando me doy la vuelta hay un espantapájaros de carne a 6 metros de distancia, y se dirige directamente hacia mí. Tropiezo hacia atrás, saco mi pistola y disparo 3 veces, pero ni siquiera se inmuta cuando las balas parecen atravesarlo. Me revuelvo hacia atrás hasta que golpeo un árbol y justo cuando no está a más de un brazo de distancia, sus piernas se convierten en gelatina y cae a la nieve como un bulto arrugado. El cielo se ilumina y de repente sé dónde estoy. Ya no escucho a la criatura que emergió desde el pozo, por un momento veo la luz del sol atravesar las hojas, y reflejar sus rayos dorados desde el manto blanco que cubre la tierra, todo es sereno. El momento es rápidamente reemplazado por la comprensión de que la serenidad que sentía podía ser fugaz, así que salto y salgo corriendo de esos bosques y no miro atrás hasta que llego a las puertas de la prisión. Cuando empiezo a contar a los demás lo que vi, me detengo. ¿Quién me creería? En lugar de eso, les digo que encontré las pieles desaparecidas y que el director ha enviado un equipo de búsqueda para recuperarlas. Les comuniqué las cercanías de donde estaban, pero insistí en que estaba demasiado agitado para volver inmediatamente a los bosques. Un par de guardias me dijeron que habían interrumpido algunos cultos que se hacían en las celdas, donde se encontraban realizando algún tipo de ritual, esto cuando estaban entregando bandejas, justo antes de mi regreso. Me hizo pensar que tal vez estaban invocando algo en esos bosques usando los cadáveres de alguna manera, y debe haber sido interrumpido justo cuando el último que vi se convirtió en papilla a mis pies. Solo encontraron 2 de los carniceros, tenían agujeros en el pecho como si algo se los hubiera arrancado. El alcaide los envió a las calderas para ser quemados. Solía oír a los chicos de las perreras quejarse de los pajares desaparecidos de vez en cuando. Siempre me pregunté si era una de esas cosas que se rellenan solas. Al final me retiré hace 5 años, cada vez que había luna azul recibíamos una llamada de un civil preocupado que conducía por la I-30 que decía que veía a un prisionero desnudo de pie junto a las vallas. Así que siempre me imaginé que seguían ahí fuera, en algún lugar, vagando por el bosque.
Justo antes de retirarme decidí contarlo todo y finalmente le dije a un amigo lo que pasó ese día. ¿Sabes lo que me dice? Dice, me tenías en ascuas hasta que dijiste que estaba nevando en Texas. Después de leerme la carta del comandante Johnson, mi padre va a un cajón de trastos, lo abre, saca un paquete de Palmos y una caja de cerillas y enciende un cigarrillo. Rara vez fuma y cuando lo hace es porque está pensando en algo, así que rompo el silencio preguntándole qué es lo que tiene en mente. Es algo que el comandante Johnson escribió en su carta, sobre los pajares desaparecidos, me dice. ¿Oh? ¿Qué pasa con ellos? Pregunté. Bueno, en primer lugar recuerdo que de vez en cuando entraba en las perreras y encontraba una pila que faltaba, nunca pensaba mucho en ello. Pero ahora me hace preguntarme. Me lo pregunto porque a veces, cuando corría a los perros, perdían el rastro y me llevaban a un pequeño túnel que bajaba entre unas grandes rocas. No se desviaban de su curso muy a menudo, pero cuando lo hacían era siempre a ese pequeño túnel. Me di cuenta de que iba en bajada, pero nunca supe cuán profundo era o si se expandía en la parte inferior. A veces oía algo moviéndose dentro de este, pero lo atribuía a un animal salvaje. Una vez, sin embargo, los perros me llevaron hasta allí y uno de ellos empezó a olfatear algo que sobresalía de una roca a unos 10 metros de distancia y cuando me acerqué a inspeccionarlo lo reconocí de inmediato. Es un trozo de alambre de seguridad usado para mantener amarrados los pajares. En ese momento, de nuevo, no lo pensé dos veces. Después de leer la carta del comandante, empiezo a sospechar que tal vez uno de sus espantapájaros de carne lo drogó ahí fuera, si tal vez era lo que se movía en el túnel. Tiene sentido cuando lo piensas. He recorrido a los perros por todo el bosque, si realmente estuvieran ahí fuera, vagando por ahí, los habría visto en algún momento. Es casi como si se estuvieran escondiendo de algo, tal vez por eso alguien solo los vio en la valla, tal vez estaban tratando de salir. Lo que sea que haya salido de la tierra ese día, ¿qué pasa si los está cazando? ¿Alimentarlos? Tal vez los necesita para completar el ritual que los cultistas estaban realizando. Tal vez es la misma criatura que vi en el árbol esa noche, la misma que vio Mark. Probablemente estoy sacando conclusiones precipitadas. Aún así, te da un poco de tiempo para reflexionar, ¿no? Tenía razón en ambos aspectos, de hecho estaba sacando conclusiones precipitadas, y eso me hizo reflexionar. No podría encontrar una mejor teoría basada en todo lo que he escuchado hasta ahora. Quizás algún experto en la materia tiene alguna idea de lo que son los espantapájaros de carne y cuál sería el propósito de los cultistas al crearlos. A partir de ahí nos pusimos un poco más ligeros cuando le pregunté por qué todos en la cárcel tenían un apodo para aparentemente todos y todo. No todo el mundo, solo la gente que hace algo memorable, ya sea bueno o malo. En cuanto a por qué, no sé, a los presos les gusta pasar historias y Antoine, del bloque C, no tiene el mismo sonido que el de Dos Pasos. ¿Dos Pasos? Le respondí. ¿Recibió ese nombre cuando se llevaron a Bujiman? Mi padre se rió y me dijo, ¿Dos Pasos nunca bailó? No. Entonces, ¿por qué lo llamaron Dos Pasos? Esta es una de esas cosas que crees que quieres saber pero que realmente no quieres, se rió, pero jurarás que lo harás hasta que yo te lo diga, así que escucha. Un guardia oye un grito desde el interior de las duchas del bloque C, así que corre hacia el interior. Entra en un baño, Antoine, este gran hombre negro, está sodomizando a un skinhead. El cabeza rapada sigue gritando, cambia de opinión, sácalo. El guardia interrumpe su sesión de amor, se pone en la ropa de nuevo y los mueve de las duchas, para encontrar a toda la cuadra, los guardias y todos, están apiñados alrededor de la salida de las duchas. Tiene una expresión de asombro en su rostro y tienen los ojos tan abiertos como también niegan con la cabeza. Uno de los reclusos le grita desde la multitud. ¿Qué pasa, CEO? ¿Nunca has visto a un hombre meterle la polla en el culo a otro hombre? Sin perder el ritmo, el comandante lo mira y le grita. Sí, pero esta es la primera vez que veo que uno tiene que dar 2 pasos atrás para sacarla. Todo el bloque de celdas comienza a carcajear hasta las lágrimas, y desde entonces la leyenda de 2 pasos ha pasado por el patio, de recluso en recluso. Mi padre se equivocó esta vez, me alegró que me contaran la leyenda de 2 pasos, y durante los siguientes 20 minutos nos reímos mientras divulgaba algunos de los apodos y orígenes más cómicos de allí.
Pero el humor rápidamente tomó un giro hacia lo amargo mientras me contaba lo que seguía. No todos los apodos causan un giro que terminan siendo pequeñas anécdotas divertidas. Algunos de ellos nacen de lo siniestro, de las acciones malévolas de manos nefastas. Tienes el vudú, y el destripador de la sala de recreo, tienes la viuda negra, y el enredadera de Navidad. Podría seguir durante horas. ¿Viuda negra? Respondí que escuchar sobre una mujer tras las rejas de la prisión había despertado mi interés. Bueno, la mayoría de las veces cuando el director tiene que lidiar con un cadáver, se las arregla para encontrar la manera de hacer que desaparezca. Muchas veces tenía los restos en cajas y los enterraba en algún lugar del campo, en una tumba sin marcas, y les decía a las familias que, como habían muerto en prisión, eran propiedad del Estado y los convencía de que los guardaban como evidencia, hasta que descubrieran quién lo había hecho. La verdad honesta es que la mayoría de las veces los cadáveres estaban tan destrozados que sabía que nunca podría dejar que las familias los vieran así. No sé si esto era para protegerse a sí mismo o a las familias, pero sé que no proporcionaba un cierre completo. De todos modos, un día esta señora con un largo vestido negro, como un vestido de novia que llevarías a un funeral o algo así, aparece en las puertas de la prisión exigiendo ver los restos de su difunto marido. El director sale a la valla y le dice que ya está bajo tierra pero que la escoltaría a su tumba, pensando que decirle, argumentando, que no era más problema de lo que valía. Así que la lleva a un terreno con 3 o 4 tumbas recién colocadas. Su marido está en uno de estos, le dice. ¿Tú, ni siquiera sabes cuál es? Solloza, con el corazón roto. Lo siento, no podemos permitirnos marcar todas las tumbas de una prisión estatal. Pero te dije que lo enviaras a casa. Te dije que solo lo mandaste a casa. Le gritaba. Sí, señora, lo hizo, y como dije, ahora es propiedad del Estado. Propiedad. Propiedad. Gritó con asco antes de finalmente chasquear y lanzarse al director. De forma inmediata, uno de los guardias que los acompañaba al lugar del entierro, saca su pistola de la funda y le dispara 2 veces en el estómago. Ella se tambalea hacia atrás y cae en lo que puede, o no haber sido, la tumba de su marido, desangrándose en la tierra recién removida. El guardia y el director están ahí parados viendo cómo se retuerce, ninguno de los dos cree lo que acaba de pasar. ¿Qué demonios hiciste para ser comandante? Estaba desarmada, maldita sea. Jesucristo, ¿ahora cómo demonios voy a explicar esto? Llévenla a la enfermería ahora. Ahora, maldita sea. El guardia, con voz nerviosa y temblorosa, comienza a disculparse con la dama mientras la lleva en sus brazos tan rápido como puede al médico. Lo siento. Lo siento mucho. No estaba pensando, fue por instinto, es este maldito lugar. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Al acercarse a la enfermería la oye susurrar en esta débil gárgara letárgica y deja de correr para tratar de entender lo que ella dice. No me acuerdo. No me acuerdo. Ella llora. ¿Tú, no recuerdas qué, señora? No recuerdo su cara, por la vida que me queda no recuerdo la cara de mi marido. Las lágrimas bajan por sus mejillas a través del velo negro que cubre sus ojos. Eso fue lo último que dijo antes de morir en una fría mesa de acero de la enfermería una hora después. Unos meses después, un preso que trabaja de conserje regresa de su turno y nos cuenta lo que ve cuando barre uno de los largos pasillos de un ala de un bloque vacío. Estoy solo y todo está muy tranquilo, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes de arriba. Siempre tengo una sensación extraña cuando trabajo en los pasillos de allí, pero anoche era más espeso, y no podía quitarme esa sensación. Bueno, justo cuando llego al final del pasillo, empiezo a oír lo que suena como un suave quejido que viene por detrás de mí. Como un quejido de mujer. Me doy la vuelta y en el otro extremo veo a esta señora doblar la esquina y empezar a venir hacia mí. Lleva un vestido largo y negro, y su cara está cubierta, y sus manos le sostienen el estómago como si tuviera dolor de estómago. Grito y le pregunto si está bien, pero ella sigue sollozando y moviéndose hacia mí. Entonces noté la forma en que se movía. Su vestido está arrastrando el piso así que no puedo ver sus pies pero es casi como si estuviera flotando, como si levitara por el pasillo a unos pocos centímetros del suelo. Empiezo a retroceder pero estoy contra la pared y no hay ningún lugar a donde ir. No puedo hablar, quiero gritarle a un guardia pero tengo demasiado miedo de hacer ruido.
No se encontraba tan lejos cuando veo que sus manos están moradas y podridas, como si te cortaras la circulación alrededor de las muñecas por mucho tiempo, y donde está sosteniendo su estómago puedo ver que está sangrando, algo horrible. Cerré los ojos cuando ella cerró la distancia y ahora puedo oírla justo delante de mí. Luego se calla, deja de sollozar y abro los ojos esperando que se haya ido, pero cuando lo hago, mirándome a través de su velo de encaje oscuro, veo dos ojos tan negros como el carbón que me miran. Veo que la parte de su cara que se asoma por debajo del velo es del mismo color asfixiante que sus manos. Con uno de sus brazos, levanta una de sus manos frías y sin vida bajo mi barbilla y lleva mi cara a la suya. Me mira fijamente, como si me estudiara, como si intentara ver si me reconoce. Después de lo que parece una eternidad, me deja ir y flota hacia atrás unos metros antes de dar la vuelta y comienza a sollozar de nuevo mientras vuela lentamente por la pista y dobla la esquina. Le pregunté a mi padre si alguien más había visto a la viuda negra y me dijo que casi todos los reclusos la habían visto vagando por los pasillos en algún momento. A veces por la noche oirás gritos que vienen de la puerta de tu celda. Y si miras a la ventana la verás allí mirando hacia atrás a través de ella. Ella nunca se va hasta que ve las caras de todos los que están dentro y sabe que no es la tuya la que está buscando. Cuando está segura, flota hasta la siguiente ventana, siempre buscando lo que no recuerda, el marido que no llegó a llorar. Mi padre compartió algunas historias más de la viuda negra, y algunos otros espectros que supuestamente rondan los pasillos de Telford. Luego nos fuimos a lo más escabroso de la conversación, y nos encontramos con el tema de los asesinatos cometidos por los guardias. Realmente no sucede tan a menudo, por lo general es al revés. Algunos de ellos, como Theo Johnson, por ejemplo, para cuando todo está dicho y hecho, han pasado más tiempo dentro de la prisión que la mayoría de los reclusos. Tienes que imaginar que de todos estos hombres libres, eligiendo pasar sus vidas tras las rejas, al menos algunos de ellos tienen un tornillo suelto en algún lugar. Bueno, tenemos un nuevo guardia en la unidad, un tipo amigable, uno de esos amigos con los reclusos. Su apellido es Mangle, y naturalmente todos empiezan a llamarlo señor Mangle. Bueno, el señor Mangle tenía una curiosidad morbosa con las anécdotas de los reclusos que habían llegado a la cárcel, especialmente a los reclusos con crímenes más violentos. Nos preguntaba cosas como, ¿gritaron? ¿Cuánta sangre había? ¿Entró el cuchillo con facilidad? Trabaja en la unidad unos 6 meses cuando termina disparando y matando a un tipo que intenta saltar la valla. Ahora, este tipo iba a solicitar la libertad condicional por buen comportamiento, por lo que toda la población sospecha de su historia, pero es una palabra de un guardia contra el de un preso muerto, así que, ¿qué puede hacer? No sé si le gustaba matar antes de que eso ocurriera, pero sé que después tenía hambre de ello. El señor Mangle se ve obligado a tomar una licencia como es el protocolo después de incidentes como ese, y cuando regresa no pasa mucho tiempo antes de que los internos empiecen a desaparecer. Nadie sabe dónde han ido, pero las cámaras a lo largo del perímetro muestran que nadie escapó, así que se asume que deben esconderse dentro de las instalaciones. En el transcurso de 5 meses, 7 prisioneros desaparecen misteriosamente sin dejar rastro y nadie tiene respuestas. Eventualmente, después de revisar las grabaciones de seguridad, los oficiales investigadores notaron 2 cosas: todos los prisioneros desaparecieron yendo por la misma esquina a un pasillo, que era un punto ciego ante las cámaras, y poco después, el señor Mangle siempre aparece regresando del mismo lugar. Entran y hacen un barrido en el pasillo donde los internos fueron vistos por última vez. Ya lo habían hecho antes y no encontraron nada, pero volvieron pensando que se les debía haber pasado algo por alto en alguna parte. Bueno, bajan y ¿quién debería aparecer caminando desde el interior del armario del conserje, sino un desconcertado señor Mangle? El alcaide lo ve y le dice a Mangle que los siga a su oficina para responder algunas preguntas. Supongo que Mangle se da cuenta de que todo se ha acabado y vuelve corriendo al armario, cerrando de golpe la puerta tras él. Los oficiales abren la puerta y Mangle se ha ido. Sacan todo y empiezan a buscar de arriba a abajo cuando notan un par de baldosas sueltas en el suelo. Levantan las baldosas y seguro que se abre un gran hueco abajo. El pozo era parte de un ala subterránea de la prisión que originalmente estaba destinada a ser un tercer nivel que nunca se terminó debido a varios percances durante la construcción.
Había permanecido inactivo durante décadas hasta que el señor Mangle decidió promocionarse a guardián, sobre el decrépito laberinto de celdas oxidadas. Los guardias recorrieron el oscuro laberinto durante horas pero nunca encontraron a Mangle. Sin embargo, encontraron a los internos desaparecidos. 6 de ellos estaban encerrados en las celdas abandonadas, demacrados y muertos de hambre. El 7º recluso fue localizado en el área de la cocina, cortado, podrido y metido en neveras. Se encontraron partes de él en bandejas con marcas de mordiscos y trozos de carne que faltaban. Había intentado alimentar con el número 7 a los otros 6, y supongo que de hecho lo habían estado comiendo hasta que la carne se echó a perder. Varias búsquedas en los siguientes días no dieron respuestas sobre el paradero de Mangle. Pero una mañana salió del armario, con las costillas rotas y la pierna destrozada. Los guardias se apresuran a detenerlo, y él ni siquiera opuso resistencia. Durante el interrogatorio confesó los asesinatos, y cuando le preguntaron por qué decidió entregarse, dijo a los oficiales que no había estado solo allí. Que algo malvado, más malvado incluso que él mismo, se arrastraba por esos pasillos por la noche. Se corre la voz de la población de esta prisión subterránea secreta, y algunos reclusos traman un plan para escapar. 3 hombres se escabullen por el hueco y un día después uno sale del armario tan golpeado como Mangle. Dice que Mangle tenía razón, que algo más habitaba esas celdas, algo inhumano. Revela que los 2 fugitivos restantes nunca fueron encontrados, que los guardias se negaron incluso a buscarlos. Así que los guardias se creyeron así como se las contó. ¿Y si estaba mintiendo? Le pregunté. La mayoría de esos guardias han trabajado allí lo suficiente como para ver cosas increíbles por sí mismos, así que no es tan descabellado como se podría pensar. ¿Y demonios, no leíste la carta del comandante Johnson? Por muy loco que sea, algunos de esos tipos incluso han visto nevar en Texas.